vamos, no esperes más. Ponte tus auriculares ahora mismo y prepárate para lo que viene. Es momento de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. La lluvia cae como un manto pesado sobre el bosque, oscureciendo aún más el cielo de la tarde. Estaba recostado contra el tronco de un roble viejo, con el rifle apoyado sobre las rodillas y la vista perdida entre los árboles. La humedad se metía en los huesos, pero ya había aprendido a ignorar esas molestias. Habían pasado 2 años desde la noche en aquella zona rural. 2 años desde que Phantom Echo dejó de existir. No había un día en que no pensara en ellos, en cómo todo terminó en cuestión de minutos. Mi antiguo equipo fue dado por muerto durante un ejercicio de entrenamiento en Arizona. Así lo escribieron en los reportes oficiales. No hubo mención del hangar ni de la criatura. La misión nunca existió. Borraron todo. No había grabaciones, no había informes, ni siquiera una entrada en los registros de operaciones. Para el mundo, Phantom Echo desapareció en una simulación rutinaria en medio del desierto. Pero yo sabía que eso no era la verdad. Me dejaron solo, sin equipo, sin historia. Un par de semanas después, me entregaron mi baja médica. Estrés psicológico extremo, decían los papeles. Sabía que era una excusa. Un cierre limpio para alguien que había visto demasiado. Intenté buscar respuestas. Llamé a todas las agencias con las que alguna vez trabajamos. La CIA, la DIA, incluso la misma supervisora que nos encargó esa misión. Nada. Correos que rebotaban, números desconectados. Era como golpear una pared de concreto. Hasta que recordé el sobre que me habían dejado aquella noche. Dentro solo una foto. La foto era grotesca. Mostraba a la criatura que había masacrado a Phantom Echo, su forma distorsionada y antinatural congelada en un momento de furia. Detrás de la foto, escrito a mano con tinta negra, solo decía OPFOR, marioneta. Solo tenía esa imagen y un número de teléfono. Y un odio seco que no me dejaba dormir. Quería respuestas, así que llamé. Cuando hice la llamada, una voz me dijo: Capitán Dawson, he estado esperando su llamada. Sé que perdió a todo su equipo y que ahora nadie le da respuestas. Si realmente está dispuesto a saber más, yo tengo una propuesta que hacerle. Me recogieron de noche en un vehículo sin placas y me llevaron con los ojos vendados durante horas. Cuando finalmente me quitaron la venda, estaba en una sala de concreto, fría y vacía, salvo por una mesa metálica y 2 sillas. Del otro lado de la mesa estaba un hombre de unos 50 años. Cabello corto, canoso, traje oscuro, sin insignias ni credenciales. Se presentó simplemente como Xavier. Sabemos lo que pasó en Wyoming y sabemos que no fue tu culpa como líder del equipo. Simplemente no estaban preparados para una amenaza de esa magnitud. Cuando nos enteramos de que fueron desplegados a esa misión, envié mis hombres, pero llegaron tarde. Aunque no del todo. Tú sobreviviste. Y creo que ahora tienes una oportunidad para darle sentido a eso. No respondí.
Me limité a escucharlo. Iré directo al grano, capitán. Estoy reclutando a los mejores. Hombres que hayan visto el otro lado, que sepan que hay cosas allá afuera peores que cualquier enemigo humano. ¿Para qué?, pregunté. Para luchar contra un mal común. Uno que lleva siglos creciendo en las sombras. Se apoyó hacia adelante. Solo que ahora podemos hacerle frente. Esto es más grande de lo que crees. Más grande que un simple incidente o un caso aislado. No solo hay más, hay algo organizándolos. Para eso hemos creado la PECSU, Unidad de Exterminio Paranormal. Me observaba con intensidad. No parecía estar tratando de venderme una mentira. No tenía la mirada de un político, sino la de un soldado viejo, uno que había visto demasiado. Además, esto podría ser tu oportunidad de hacer justicia, de vengarlos. Las palabras quedaron flotando en el aire. Si aceptas, dejarás de existir para el mundo. Borrarán tu nombre de todas las bases de datos. Oficialmente, habrás muerto en el mismo ejercicio en Arizona, junto con Phantom Echo, y renacerás como un nuevo soldado. Uno capaz de hacer frente a ese mal. ¿Alguna vez pensó en ser político, señor Xavier? Xavier sonrió levemente, aunque sus ojos siguieron tan serios como antes. Algunas agencias solo quieren encubrir lo que ocurre, silenciar a los que sobreviven. Nosotros no. Nosotros actuamos. Nosotros eliminamos el problema de raíz. Miré la habitación vacía. Pensé en mi equipo. En cada rostro, cada grito, cada disparo que no sirvió de nada. Pensé en el vacío que había sentido desde aquella noche. Pensé en lo que había perdido. Ruth, mi amigo y compañero dando su vida para que pudiera estar hoy aquí. Entonces, asentí. Xavier se levantó de su silla. Caminó hacia mí y extendió su mano. Bienvenido a la PECSU, Blake Dawson. Apretamos las manos. Su agarre era fuerte como una prensa. Tu nombre en clave será Bravo 1. Y eso nos lleva a hoy. Hasta este bosque frío y empapado, cubierto de niebla, con el agua golpeando sin pausa el barro a mis pies. Recibimos reportes de senderistas desaparecidos en los bosques al norte de Minnesota. A esta región se la conoce como Northwoods, una extensa región de bosques boreal o taiga que incluye el Bosque Nacional Chippewa y el Bosque Nacional Superior, entre otros. Algo olía mal para los de la PECSU, así que me enviaron. Hay equipos coordinados que se encargan de neutralizar amenazas. También hay lobos solitarios. Oí hablar de un tipo duro llamado Dwight Nolan. A mí, de momento, solo me dieron unas misiones de reconocimiento. Entrar y salir, informar. Y luego enviaban la caballería. Tenían equipos desplegados en diferentes lugares del mundo. Como dijo Xavier, la élite de la élite. Apreté el botón del comunicador en mi chaleco. Base, aquí Bravo 1, dije en voz baja. Un par de segundos después, una voz crepitó en mi oído, áspera pero tranquila. Aquí base. Volví a presionar el botón. Encontré algo. Un gran hueco en el terreno. Parece natural, pero no me gusta. Hice una pausa, observando el borde irregular del cráter frente a mí. Voy a investigarlo. La respuesta llegó casi de inmediato. Recibido, Bravo 1. Proceda con precaución. Informe cualquier novedad. Solté el comunicador. Acomodé el fusil en posición de asalto y revisé mi equipo. Linterna táctica, municiones, cuchillo de combate
y mi mochila. Todo en su lugar. Me acerqué al borde. El agujero era más profundo de lo que esperaba, bordeado de raíces expuestas y piedras resbaladizas. Bajé despacio, controlando cada paso, sintiendo cómo el barro se pegaba a las botas. Cuando alcancé el fondo, encontré la entrada a un sistema de cuevas. Oscuridad total más allá del primer metro. El sonido de la lluvia se apagaba allí dentro, reemplazado por un eco sordo, como si el bosque quedara en otra dimensión. La humedad era densa. Cada respiración sabía a tierra mojada y piedra antigua. Apunté la linterna y barrí el interior. Las paredes eran irregulares, cubiertas de musgo y líquenes. Pequeñas gotas de agua caían desde estalactitas improvisadas, creando un ritmo lento y constante, casi hipnótico. El aire era pesado, cargado de algo más que humedad. Algo que no supe identificar de inmediato. Algo que hizo que la piel de mi nuca se erizara. Caminé unos metros adentro, el haz de luz cortando la oscuridad en franjas estrechas. Cada paso resonaba en la caverna, devolviéndome mi propio eco deformado. El haz de la linterna cortaba la oscuridad en franjas estrechas, mostrando un pasaje irregular, lleno de salientes y grietas que parecían tragarse el sonido. A los pocos metros, vi algo que me obligó a detenerme. En el suelo, semienterradas en el barro, habían huellas. No eran de botas. Las formas eran irregulares, alargadas, como si algo hubiese arrastrado los pies, dejando surcos erráticos. Me agaché, iluminándolas mejor. No parecían antiguas. La humedad no había borrado las marcas. Me incorporé y seguí avanzando, con el dedo firme sobre el gatillo. Poco después, encontré jirones de tela pegados a una roca. Me acerqué. Era parte de un uniforme de camuflaje. Viejo, desgarrado. Tenía manchas oscuras que ya no eran del color original de la tela. A su lado, una bota abandonada, con el cuero desgarrado y la suela medio arrancada. Más adelante, la luz de la linterna cayó sobre algo más. Una mancha marrón oscura en el suelo de piedra. Me agaché otra vez. Sangre seca. Mucha. El ambiente se sentía cada vez más opresivo. El aire estaba denso, cargado de un olor acre que me irritaba la garganta. Seguí avanzando, y fue entonces cuando los vi. Símbolos grabados en las paredes. Me acerqué a uno de ellos. Eran espirales deformes, figuras entrelazadas, todas talladas con líneas torpes pero deliberadas. No entendía qué significaban, pero algo en su patrón me causaba un malestar visceral, como si mi instinto supiera que no debía seguir adelante. Pero seguí. A medida que me adentraba más, un nuevo olor me golpeó. Un hedor putrefacto, denso, insoportable. Algo se estaba descomponiendo. Avancé un poco más y entonces la vi. Una cámara natural en la cueva, donde el techo se alzaba varios metros. Y en el centro, una escena que me heló la sangre.
3 figuras estaban atadas a unas estacas clavadas en el suelo, apenas cubiertos de harapos. Sus cuerpos eran piel pegada a los huesos, con cortes profundos, mortales. Uno tenía el abdomen desgarrado, las vísceras expuestas y ennegrecidas por la podredumbre. Otro mostraba costillas a través de la piel rota. «Joder», susurré con la voz trabada. Me acerqué despacio, con el fusil en alto, apuntando. Uno de los cuerpos se movió. Levantó la cabeza, tembloroso. La linterna iluminó su rostro. Era horrible. Ojos hundidos hasta casi desaparecer en las cuencas, labios partidos, sin un solo cabello en la cabeza. Emitía un gorgoteo húmedo, un sonido roto, como si intentara respirar a través de una garganta destruida. Los otros 2 también se movieron, convulsionando débilmente contra sus ataduras. ¿Seguían vivos? No podía ser. Ningún cuerpo humano podría sobrevivir en ese estado. No después de semanas, tal vez meses, de abandono y heridas tan graves. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que ya no podía hacer nada por ellos. Observé a mi alrededor. En las paredes de la gran cámara había varios huecos, oscuros, grandes como para que un hombre caminara de pie. Parecían entradas hacia túneles aún más profundos. Esto no era una simple cueva. Era algo más grande. Respiré hondo, guardé la linterna y saqué los quad nods de mi mochila. Los coloqué sobre el casco, bajándolos frente a mis ojos. Todo se tiñó de verde espectral. Apagué cualquier fuente de luz visible y avancé en silencio hacia uno de los pasadizos. La oscuridad me tragó en segundos. Cada paso era lento, medido. El único sonido era mi propia respiración, amortiguada en mis oídos. Entonces, lo escuché. Un sonido profundo, gutural, grave, como el crujido de un árbol retorciéndose bajo un peso invisible. Venía de la dirección de donde había dejado los cuerpos. Me detuve. Giré lentamente, volviendo sobre mis pasos. Me acerqué a la entrada de la cámara principal y asomé la vista. Lo vi. Y por un instante, el miedo casi me congeló. Era una criatura horrible, grotesca, que parecía arrancada de una pesadilla primitiva. Medía más de 2 metros de altura, tal vez más. Su cuerpo era delgado, esquelético, pero no frágil. Era pura tensión. Tendones como cables tensados bajo una piel grisácea, casi pegada al hueso. Cada movimiento que hacía era seco, inhumano, como el de un insecto. Sus piernas eran largas y deformes, dobladas en ángulos extraños, como si sus huesos hubieran sido quebrados y rearmados sin cuidado. Sus brazos terminaban en dedos exageradamente largos, casi garras, manchadas de sangre vieja y tierra. Pero lo peor era su cabeza. Una calavera alargada, con rasgos apenas humanos, coronada por 2 enormes astas retorcidas, astilladas y negras, como si se hubieran podrido y vuelto a crecer en formas imposibles. De su mandíbula colgaban jirones de carne vieja, y su boca era una hendidura grotesca llena de dientes irregulares. Olía a muerte, a podredumbre antigua. La criatura se movió hacia uno de los cuerpos atados.
Se agachó de una manera torpe, casi quebrándose sobre sí misma. En su mano blandía un cuchillo oxidado, rudimentario, apenas una lámina de metal afilada en una piedra. Cortó un trozo de carne del torso de uno de los cuerpos aún convulsos. La carne se desgarró con un chasquido húmedo. Entonces sujetó la cabeza del cuerpo con una de sus garras y llevó el trozo de carne a su boca. Pero no se lo comió él. Se lo metió en la boca a la cosa que apenas se sostenía viva. La criatura, ese ser atrofiado, esa cosa que alguna vez fue humana, devoró el trozo de su propia carne con avidez, gorgoteando, tragando con espasmos. No les importaba. No sabían. No sentían. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué mierda era esto? La criatura entonces hizo algo que no esperaba. Se enderezó torpemente, con sus huesos crujiendo, y habló. Su voz era profunda, grave, una vibración que parecía salir de las propias piedras de la cueva. Pero no era inglés, ni español, ni árabe, ni ningún idioma que hubiera escuchado en mis años de despliegues. Era algo antiguo, primordial. Cada palabra sonaba como si desgarrara el aire mismo. No entendí lo que decía, pero los cuerpos reaccionaron. Se estremecieron violentamente, soltando sonidos guturales, escupiendo sangre por las bocas abiertas. Se sacudían en sus ataduras como animales rabiosos, moviéndose con desesperación, como si el idioma mismo los llenara de un frenesí inhumano. La criatura repitió el proceso, uno por uno. A cada uno le susurraba esas palabras imposibles, mientras comían carne de sí mismos. Y a cada uno, la locura los consumía un poco más. Yo me quedé inmóvil, invisible en la oscuridad. El sudor frío me corría por la espalda. Tenía el dedo índice flotando sobre el gatillo del fusil, pero disparar habría sido suicida. No parecía que me hubiera detectado. O al menos, no todavía. La criatura, tras completar su grotesco ritual, comenzó a caminar hacia una de las oscuras entradas al fondo de la cueva. Sus largas piernas se doblaban en ángulos imposibles mientras avanzaba. Esperé. Contuve la respiración. Solo cuando el eco de sus pasos se perdió en las entrañas de la tierra, me atreví a moverme. Me giré lentamente y empecé a retroceder. Cada paso era un esfuerzo por no hacer ruido, por no alertar a lo que fuera que habitaba esas cavernas. Mi único objetivo ahora era salir. Reportar lo que había visto. Salí de la cueva con pasos firmes pero controlados. Levanté los knots. Ya estaba oscureciendo. La lluvia había cesado, dejando el bosque envuelto en un manto de humedad espesa. Me aparté de la entrada y apreté la radio contra el pecho. Base, aquí Bravo 1. Un breve chasquido y luego la voz clara. Aquí base. Tenemos una situación whisky. Repito, situación whisky. En nuestro código, situación whisky era inequívoco. Contacto confirmado con un Wendigo. Pasaron unos segundos antes de que la respuesta llegara. Copiado. Enviaremos a los boinas verdes para eliminar la amenaza. Puede retirarse, Bravo 1. Copiado, dije, enviando mi ubicación exacta a través del GPS codificado.
Guardé la radio, aseguré mi equipo y me puse en marcha. El barro se pegaba a mis botas mientras avanzaba por la arboleda. Fue entonces cuando vi el humo. Una columna delgada, elevándose perezosamente entre los árboles. Una fogata. ¡Demonios!, murmuré. Aceleré el paso, moviéndome con cuidado, siguiendo el rastro de humo. La noche había llegado. La luna, pálida y recortada entre nubes oscuras, apenas iluminaba el terreno embarrado. Hasta que distinguí luces débiles entre los árboles. Me detuve. 4 jóvenes. Una fogata improvisada, un par de tiendas de campaña y una camioneta 4x4 vieja estacionada junto a ellos. Parecían despreocupados, riéndose, ajenos al peligro que rondaba cerca. Tenía que sacarlos de ahí. Colgué el fusil a mi hombro y comencé a acercarme, evaluando la situación. Pero antes de poder abrir la boca para gritarles, vi algo entre los árboles, detrás de ellos. Una figura alta, esquelética, inmóvil como una estatua. El Wendigo. Se movió con una velocidad brutal, un relámpago de garras y astas retorcidas. Uno de los jóvenes apenas alcanzó a gritar antes de que el monstruo lo embistiera. Las astas perforaron su espalda, saliendo por su pecho. Un grito ahogado, un último estertor, y su cuerpo quedó colgado, suspendido en el aire. Su remera blanca se tiñó de roja. Los otros 3 gritaron, el pánico desatándose como una ola. Tropezaban entre sí, buscando una salida imposible. El caos había comenzado, y yo tenía que actuar rápido. Me moví entre los arbustos como una sombra. Alcé el M4 y apunté directo a la cabeza del Wendigo. Disparé. 1, 2, 3 veces. Impactos certeros a la cabeza y el pecho. Pero no se detuvo. Ni siquiera titubeó. Solo levantó la mirada. Su horrible rostro iluminado por la llama de la fogata, sus ojos hundidos brillando con una furia primitiva. La criatura ignoró a los jóvenes que se escondían temblando detrás de la camioneta. Su atención ahora era toda mía. Disparé de nuevo mientras me movía en dirección opuesta a ellos, tratando de alejarlo. Cada paso que daba, cada ráfaga de fuego que soltaba, era un grito silencioso para que me siguiera. Funcionó. El Wendigo soltó un rugido gutural que estremeció el bosque entero. Se apoyó en sus patas traseras y luego cayó a 4 patas como una bestia salvaje. Y entonces cargó contra mí. Era como un tren descarrilado. Una masa de músculos, huesos afilados y hambre pura. Mantuve el pulso firme, disparando en ráfagas controladas. Pero las balas apenas lo frenaban. Cuando estuvo a punto de alcanzarme, lanzó un rugido tan cercano que sentí el calor de su aliento pútrido en el rostro. En el último instante, salté hacia un costado. El Wendigo pasó de largo, incapaz de frenar su propia inercia. Con un estruendo sordo, la criatura cayó por un barranco cercano, rompiendo ramas y rocas en su caída. Me levanté rápido, fusil al hombro, respirando agitado. Sabía que volvería. Tenía que moverme. Y tenía que sacar a esos chicos de allí antes de que el verdadero infierno empezara.
corrí hacia la camioneta lo más rápido que pude, apartando ramas y saltando sobre el barro. Llegué hasta el grupo de chicos y les grité: ¡Suban! ¡Suban ahora! Uno estaba revisando a su amigo. «Está muerto», dijo. «Ya no puedes hacer nada por él. Muévete ahora», le dije, tomándole por abajo del brazo. Todos subieron a la camioneta, se amontonaron dentro como pudieron. Yo salté al asiento del conductor y cerré la puerta de un golpe. «¡Las llaves!», le ladré al chico que tenía al lado. «No lo sé», balbuceó temblando. «Las tenía Josh, cuando esa cosa lo mató». «¡Maldición!». Abrí la puerta de un empujón y volví a lanzarme hacia la fogata. Ahí estaba Josh, tendido boca arriba, pálido como la muerte. Me tiré de rodillas a su lado, hurgando en sus bolsillos como un loco. Fue entonces cuando oí ese gruñido gutural. Alcé la vista justo a tiempo para ver los arbustos moverse. Ya estaba llegando. «Vamos, vamos», rezongué entre dientes, palpando desesperadamente, hasta que sentí las llaves. Tiré de ellas y eché a correr, de vuelta hacia la camioneta. Abrí la puerta de un salto, metí la llave en el contacto y giré. El motor tosió, rugió y finalmente cobró vida. «¡Vamos, mierda!», grité, pisando el acelerador a fondo. La camioneta patinó sobre el barro, pero al final las ruedas mordieron terreno y salimos disparados hacia adelante. Por el retrovisor vi al Wendigo persiguiéndonos a 4 patas, tan rápido que parecía volar sobre el terreno. La calle era barro por la lluvia de la tarde, pero no aflojé el acelerador ni por un segundo. A mi izquierda, entre algunos árboles, lo vi corriendo a la par. Esa cosa era imparable. Rugió y de repente embistió el costado de la camioneta. El golpe sacudió todo el vehículo, casi nos vuelca. Apreté el volante con ambas manos, luchando por mantenernos en el camino mientras los chicos gritaban. «¡Cinturones!», les grité. La criatura embistió de nuevo, esta vez arrancando un espejo y abollando la puerta. El volante vibraba bajo mis manos, pero no solté. Y entonces, entre los árboles, vi la carretera. «¡Aguanten!», grité. Giré el volante y la camioneta se deslizó en el barro antes de golpear el asfalto. El chasis chirrió. Las ruedas traseras derraparon peligrosamente, pero logré estabilizarla. Aceleré a fondo, dejando atrás el barro y entrando en la carretera negra y resbaladiza. Miré por el retrovisor. La criatura todavía nos seguía. Apreté el acelerador hasta el fondo. El velocímetro saltó. 80, 100, 120 kilómetros por hora. El motor rugía como un animal herido, pero no solté. Ni por un segundo. Vi por los espejos cómo la figura deformada del Wendigo empezaba a perder terreno. Su forma grotesca se fue hundiendo en la oscuridad hasta que finalmente desapareció de mi vista. Habíamos salido de ahí, pero no todos. Seguí conduciendo en silencio. Podía escuchar los sollozos y el respirar tembloroso de los chicos en la parte trasera. Nadie dijo una palabra. Nadie tenía fuerzas para hacerlo. Unos minutos después, las luces de una pequeña gasolinera rompieron la negrura. Encontré una estación de servicio y estacioné la camioneta. Apagué el motor, respiré hondo y me giré hacia ellos. «Oigan, lo siento mucho por su amigo», les dije con la voz seca, firme. Me miraron, con los ojos vidriosos, rotos por el miedo. «Les prometo que voy a matar a esa cosa», añadí, y no era una promesa vacía. «Pero les pido que se bajen de la camioneta.
Esperen aquí. Volveré en cuanto termine. Los chicos asintieron y se bajaron. Conduje de regreso hacia la carretera, sin mirar atrás. Pensé en Ruth, en cómo no había podido hacer nada para salvarlo. Sabía muy bien lo que era perder a alguien en manos de esas criaturas. Y esta noche no escaparía. Tomé la radio. Base, aquí Bravo 1. Aquí base. ¿Qué sucedió? Las cosas se complicaron. Un muchacho murió. Voy a matar a esa cosa. Hubo un silencio en la línea. Luego la respuesta. Negativo, Bravo 1. El equipo llegará en 4 horas y se harán cargo. Apreté el volante, furioso. En 4 horas podría haber otra víctima. Le disparé. Ese bicho está cabreado, podría atacar en el pueblo cercano. Voy a ir, Montgomery. Otro silencio. Largo, pesado. Finalmente la respuesta. Entendido, Bravo 1. Buena suerte. Guardé la radio, los nudillos blancos de tanto apretar. Y seguí conduciendo. La furia y la determinación ardiéndome en el pecho. Volví por la carretera. La noche tragándose todo a mi alrededor. Los faros cortaban apenas la oscuridad frente a mí, pero no me importaba. Tenía el pie clavado en el acelerador. La 4x4 rugía. Ese maldito no iba a ver el amanecer. El volante se sentía firme en mis manos, pero no dejaba de apretar. Tenía el pulso acelerado, la mandíbula tensa. Me repetía una y otra vez lo que había visto. La forma en que atravesó a ese chico, los gritos, la sangre. Finalmente, encontré el camino de tierra que lleva hacia el campamento. Doblé. El bosque estaba oscuro. Solo el ruido del motor, el crujir del barro bajo las ruedas y mi respiración. Todo lo demás era silencio. Entonces, lo vi. El campamento. Del fuego solo quedaban brasas apagadas y humo tibio flotando en el aire húmedo. Pero el cuerpo del chico, Josh, ya no estaba. El Wendigo se lo había llevado. Si quieres sangre, vas a tenerla, cabrón, murmuré. No iba a cometer el error de seguirlo hasta su cueva. Ese sería su terreno. Yo iba a elegir el mío. Ya había visto lo que ese maldito aguantaba. Si el 5.56 no funcionó, tendría que usar algo más pesado. Me agaché junto a la camioneta, abrí la mochila táctica y revisé el contenido. 2 granadas de fragmentación, 2 flashbang, 1 Claymore. Bien, dije en voz baja. Saqué el cuchillo de combate, lo até con firmeza a una de las granadas, asegurándome de que el seguro quedara trabado pero listo para soltarse con un movimiento. Las otras granadas las guardé en el chaleco táctico, al alcance de mi pecho. Apagué las luces de la camioneta y bajé mis nods. Todo se volvió verde, detallado, con ese leve brillo espectral. El bosque había cambiado. Estaba más callado, como si los árboles supieran que algo se acercaba. Caminé por uno de los senderos estrechos, siguiendo el mapa mental que había trazado antes. A unos 100 metros lo encontré. Un tramo angosto, con un árbol grueso a un lado y una gran roca al otro. Perfecto. Vamos a bailar, maldito, susurré. Saqué la Claymore. Me arrodillé en la tierra mojada y la instalé justo al frente, camuflada con hojas y ramas secas. Acomodé los sensores apuntando al camino,
listo para activarse si algo lo tocaba. Me levanté, respirando lento. El aire tenía ese olor metálico, eléctrico, como antes de una tormenta. Sabía que vendría. La naturaleza anticipaba la batalla que vendría. Pero, esta vez, estaría listo. Volví a la camioneta. Encendí el motor. Y aceleré un par de veces. El rugido del motor rompió el silencio del bosque como un disparo. La dejé encendida, con las luces bajas y las puertas cerradas. Ese ruido bastaría para atraerlo. Era cuestión de tiempo. Me alejé rápido, buscando altura. A unos 30 metros encontré una pequeña elevación entre las piedras, lo bastante alta como para tener buena vista del terreno y lo bastante cubierta como para no ser visto. Me acomodé en posición, cuerpo bajo, apoyando la M4 sobre la roca. Esperé. Los minutos pasaron. Nada. Solo viento y silencio. Pero yo sabía que vendría. Escaneé el terreno con la mira. Y entonces lo vi. Emergió de entre los árboles. Esa figura antinatural, huesuda, caminando sobre sus patas traseras como si se arrastrara desde el mismo infierno. Su cabeza giraba lento, oliendo el aire, buscando. Se acercó a la camioneta, desconfiado. Rodeó el vehículo, examinó la caja trasera, y cuando se inclinó hacia la puerta del conductor, abrí fuego. Una ráfaga directo a la cabeza. La criatura rugió, pero no cayó. Solo se enfureció más. Se giró hacia mi posición con los ojos ardiendo. Yo ya estaba en movimiento. Me escabullí en la oscuridad, corriendo hacia otra cobertura. Detrás de una piedra, me agaché y apunté de nuevo. Esta vez, al tren inferior. Disparé a las piernas. Varias balas impactaron y lo vi tambalear. Cayó por un segundo. Vacío. ¡Mierda! Metí la mano en el chaleco, saqué un cargador y lo encajé. Al volver a mirar por la mira, me congelé. Me estaba mirando. Directamente. Entonces cayó en 4 patas y corrió hacia mí como una bestia desatada. Tiré el rifle al hombro y corrí hacia el sendero. Salté con precisión la Claymore. A unos metros me di vuelta y apunté. Disparé. «Vamos, cabrón, ven aquí», grité. La criatura cayó en la trampa. La Claymore explotó con un estruendo que sacudió el aire. Me cubrí el rostro, tierra y ramas volando por todas partes, pero no dejé de mirar. Del humo emergió, arrastrándose. Una de sus patas, destrozada. Pero seguía vivo. No esperé. Corrí hacia él. Saqué una flashbang del chaleco y la lancé a sus pies. El rugido del Wendigo fue casi un grito humano, lleno de odio. Me lancé detrás de una roca. La explosión de luz y sonido lo aturdió por completo. Salí por el lado opuesto. Salté hacia su costado y, con todas mis fuerzas, le clavé el cuchillo con la granada atada directamente en el cuello. Quité la anilla de la granada y un manotazo me lanzó al aire. Caí sobre la tierra dura. Aunque aturdido, me incorporé rápidamente. La criatura me miró con furia. Levanté el puño y dije, «Vete al carajo», y solté la anilla de la granada. La criatura voló en pedazos.
Carne, huesos, sangre salpicando todo el maldito claro. Me quedé en el suelo, respirando agitado, la cara empapada. Lo miré. O lo que quedaba de él. Había terminado. La lluvia volvió a caer. Primero unas gotas sueltas, luego una cortina densa que apagó el humo y el olor a pólvora. Todo había pasado en cuestión de minutos, pero se sentía como horas. Subí a la camioneta. El cuerpo dolorido, el fusil apoyado en el regazo. Encendí la radio y apreté el botón. Base, aquí Bravo 1. Un par de segundos de estática. Aquí base. ¿Cuál es su situación, Bravo 1? Miré los restos dispersos frente a mí, esparcidos entre barro y sangre. OPFOR actual, abatido. Solicito extracción. Afirmativo, Bravo 1. El pájaro llegará en 40 minutos. Recosté la cabeza y exhalé largo. Copiado. Bravo 1, fuera. Solté el botón. La lluvia seguía cayendo. Esto recién es el comienzo.